¿Alguna vez has visto cómo una empresa de $1.000 millones se derrumba porque una sola persona se marchó? La mayoría de la gente piensa que las corporaciones funcionan con software, ejecutivos y presentaciones elegantes. Están equivocados. Funcionan gracias al puñado de personas que realmente saben cómo funciona todo. Mi nombre es Rebecca Hayes y durante 23 años, yo fui una de esas personas. No era vicepresidenta. No tenía una oficina en la esquina con vistas al horizonte. Trabajaba en un cubículo gris, enterrado en lo profundo del departamento de operaciones de Titan Freight Solutions, donde el café sabía a goma quemada y cada impresora sonaba como si se estuviera muriendo. Y me encantaba, porque desde ese pequeño cubículo podía verlo todo. Sabía cuando una huelga en la costa oeste crearía escasez a miles de kilómetros de distancia, incluso antes de que las noticias escucharan rumores al respecto. Sabía que transportistas inflaban las facturas, y cuáles conducirían a través de una tormenta de nieve simplemente porque confiaban en mi palabra. Sabía que gerentes de almacén eran fiables, y cuáles necesitaban 3 llamadas telefónicas antes del almuerzo solo para hacer su trabajo. Y lo que es más importante, todos los demás sabían que yo lo sabía. Por eso lo que sucedió después conmocionó a toda la industria. Antes de contarte cómo me convertí accidentalmente en la pesadilla de mi antiguo empleador, déjame explicarte cómo empezó. Como la mayoría de los desastres, comenzó con un cambio de liderazgo. El fundador de Titan Freight, Richard Lawson, finalmente se jubiló. El hombre no era exactamente cálido y amigable. Podía negociar contratos con la misma expresión que alguien usa mientras programa una cirugía dental. Pero entendía de logística. Entendía de relaciones. Y lo más importante, respetaba la competencia. Entonces llegó su hijo. Ethan Lawson, 33 años. Trajes caros. Sonrisa perfecta. Título de escuela de negocios enmarcado en la pared. Confianza desbordándose en cada una de sus frases. Conocimiento de las operaciones reales prácticamente cero. En su primera semana como director ejecutivo, rediseñó la planta ejecutiva. En su segunda semana, contrató consultores. En su tercera semana, lanzó una iniciativa de la empresa llamada Alineación de la Visión Futura. Nadie sabía lo que eso significaba, ni siquiera Ethan. Por la misma época, apareció una mujer llamada Madison. Oficialmente era asesora de estrategia ejecutiva. Extraoficialmente todo el mundo sabía exactamente por qué estaba allí. Los dos eran inseparables. Cada reunión, cada evento, cada oportunidad para una foto. Mientras el resto de nosotros manteníamos la carga moviéndose por todo el país, ellos estaban ocupados hablando de la cultura de la empresa y la marca personal. Lo ignoré. Había sobrevivido a recesiones, crisis de combustible, desastres naturales, ataques. Un niño rico y mimado no iba a asustarme. O al menos, eso es lo que creía. La fricción comenzó lentamente. Ethan odiaba todo lo que consideraba anticuado. Desafortunadamente yo representaba todo lo que a él le disgustaba. Prefería las llamadas telefónicas a las aplicaciones de mensajería. Guardaba notas escritas a mano. Confiaba más en la experiencia que en los paneles de software. Para él, yo parecía obsoleta. Para mí, él parecía decorativo. Un martes por la tarde estaba negociando un importante acuerdo de transporte de 5 años con uno de nuestros socios portuarios más importantes. Millones de dólares dependían de esa llamada. La discusión ya había durado casi 4 horas. Entonces Ethan se detuvo junto a mi escritorio. Rebecca ni siquiera esperó a que yo respondiera. Deberías limpiar este espacio de trabajo. Los inversores harán un recorrido la próxima semana. Cubrí el auricular del teléfono. Estoy negociando el contrato del Golfo ahora mismo. Él echó un vistazo a las pilas de documentos esparcidas por mi escritorio. Ahora tenemos sistemas para todo eso. Todo debería ser digital. Lo miré directamente a los ojos. Si dejo de usar estos archivos hoy, pierdes el contrato mañana. Él sonrió de la manera en que la gente sonríe a los niños que todavía creen en la magia. Así no funcionan los negocios modernos. Luego se alejó. Madison se rió a su lado.
Al teléfono, el director del puerto suspiró. ¿Todo bien por allí? Mejor que nunca, respondí. Terminemos este trato. 3 horas después, el contrato estaba firmado. Titanfrad ganaría decenas de millones con él en los próximos años. ¿Alguien me dio las gracias? No. En cambio, recibí un correo electrónico recordándome las normas de organización del escritorio. Esa debería haber sido mi advertencia. Pero el verdadero problema no era el trabajo. Nunca lo es. Lo que destruye la lealtad no es la carga de trabajo. Es la falta de respeto. Y Ethan Lawson estaba a punto de cometer un error muy caro. Para octubre la temporada de envíos estaba llegando a su punto álgido. Todos los almacenes estaban sobrecargados. Todos los camiones estaban reservados. Todos los gerentes hacían horas extras. Yo trabajaba turnos de 12 horas casi todos los días. Entonces una invitación llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: celebración obligatoria de liderazgo. La fiesta de cumpleaños de Ethan, organizada en la finca de la familia Lawson. Se requería la asistencia de todo el personal directivo. El evento estaba programado para el fin de semana más ocupado del mes. El mismo fin de semana en que yo supervisaba un envío farmacéutico valorado en millones de dólares. La carga requería monitoreo en vivo. Faltar no era una opción. Así que envié una respuesta sencilla. Feliz cumpleaños, Ethan. Desafortunadamente no podré asistir. Estaré supervisando la operación de transporte farmacéutico esa noche. Espero que tengas una gran celebración. Saludos, Rebecca Hayes. Profesional, educada, razonable. Pensé que eso sería todo. No tenía idea de que ese correo electrónico iniciaría una reacción en cadena que finalmente pondría de rodillas a Titanfrad. La mañana siguiente se sintió extraña. En el momento en que entré al edificio faltaba el ruido habitual. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. La gente me miraba y luego apartaba la vista rápidamente. Después de más de 2 décadas en logística, había aprendido a confiar en esa sensación. Algo malo se avecinaba. Me senté en mi escritorio e inicié sesión en mi estación de trabajo. Acceso denegado. Fruncí el ceño. Escribí la contraseña de nuevo. Acceso denegado. ¡Qué extraño! Antes de que pudiera llamar a informática, escuché pasos acercándose. Me di la vuelta. Ethan estaba allí, con Madison a su lado. 2 guardias de seguridad esperaban detrás de ellos. Ninguno de los guardias parecía feliz de estar involucrado. Rebecca, dijo Ethan, enderezándose la chaqueta. Hemos decidido hacer algunos cambios organizativos. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de cambios? Estamos reestructurando el liderazgo. Madison dio un paso adelante sosteniendo un portapapeles. Tu comportamiento ha demostrado una falta de compromiso con la cultura del equipo. La miré fijamente. ¿Cultura del equipo? Ethan se cruzó de brazos. Te has resistido a la modernización. Ha sido difícil para trabajar. Y francamente tu negativa a participar en las iniciativas de la empresa ha generado preocupaciones. Iniciativas de la empresa, es decir, su fiesta de cumpleaños. ¿Me estás despidiendo? Ethan no respondió de inmediato. Eso me lo dijo todo. Nos estamos moviendo en una dirección diferente. Miré alrededor de la oficina. 23 años. 23 años de fines de semana, noches largas, llamadas de emergencia, tormentas de nieve, crisis en la cadena de suministro, y así es como terminaba. No por mi rendimiento, no por errores, sino porque me salté una fiesta. Madison sonrió. Necesitamos gente alineada con nuestra visión. Me reí. No en voz alta, solo lo suficiente. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Ethan parecía molesto. Algo gracioso. De hecho, sí. Me levanté de mi silla. ¿Alguno de los dos entiende lo que hago aquí? Silencio.
Gestiono contratos vinculados a casi todos los principales socios de transporte que tenemos. Superviso las aprobaciones de cumplimiento. Mantengo relaciones con transportistas, autoridades portuarias, agentes de aduanas y sindicatos regionales. Si desaparezco de la noche a la mañana, la mitad de su red deja de responder a las llamadas. Ethan negó con la cabeza. Nadie es indispensable, Rebecca. Ahí es donde te equivocas. Por primera vez en toda la mañana, pareció irritado. Entrégame tu credencial. Miré el marco de fotos en mi escritorio. Mi Golden Retriever Cooper, las pilas de notas, los blocs de notas legales, las carpetas de las que todos se burlaban hasta que algo salía mal. Entonces, de repente, todos necesitaban a Rebecca. Cogí la foto, la guardé en mi bolso. Luego me quité la credencial de identificación. Sin discusiones, sin gritos, sin lágrimas. Simplemente la dejé caer en la mano de Ethan. Buena suerte, le dije. Su sonrisa se ensanchó. Esperaba que le suplicara. No lo hice. Mientras caminaba hacia el ascensor, me llamó. Serás reemplazada para el final de la semana. Me detuve, me di la vuelta y sonreí. Quizás. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder. Mientras el edificio desaparecía detrás de las puertas de metal, miré la hora. 9:17 de la mañana. La primera oleada de problemas comenzaría antes del almuerzo. No porque planeara una venganza, sino porque Ethan acababa de eliminar a la persona que mantenía todo unido, y ni siquiera se había dado cuenta. Afuera, una lluvia fría golpeaba el pavimento. Crucé el estacionamiento y me subí a mi camioneta. Por un momento simplemente me quedé sentada. La mayoría de la gente entra en pánico después de perder una carrera. Yo no. Estaba enojada. Pero debajo de la ira, había claridad. Una empresa puede despedir a un empleado. Lo que no puede reemplazar al instante es la confianza. Y la confianza era lo que yo realmente gestionaba, no el software, no las hojas de cálculo. La confianza. Saqué mi teléfono personal. A diferencia de la mayoría de los empleados, nunca mezclaba las comunicaciones personales y corporativas. Años atrás, había aprendido esa lección de la manera difícil. Cada socio importante tenía mi dirección de correo electrónico personal para emergencias. Directores de puerto, representantes sindicales, gerentes de aduanas, operadores de flotas, gente con la que había trabajado durante décadas. Abrí Gmail. Apareció un mensaje en blanco. Me tomé mi tiempo para escribirlo. Sin emociones, sin amenazas, sin acusaciones, solo hechos. Asunto: cambio en el estado del contacto autorizado. ¿A quién corresponda? Con efecto inmediato, ya no soy empleada de Titan Freight Solutions. Como resultado, ya no estoy autorizada para representar a la empresa en relación con acuerdos activos, negociaciones con proveedores, certificaciones de cumplimiento o aprobaciones de transporte. Por favor, revisen cualquier disposición contractual relacionada con la continuidad del personal clave y los requisitos de transición de la gestión. Las futuras consultas deben dirigirse a Ethan Lawson, director ejecutivo. Saludos, Rebecca Hayes. Lo leí. Profesional, legalmente impecable. Luego presioné enviar. Un correo electrónico se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 30. 30 se convirtieron en más de 100. Cada relación importante que había construido durante 23 años recibió la misma notificación. Sin drama, solo información. 20 minutos después, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un nombre familiar. Víctor Ramírez, jefe del Sindicato de Transporte de la Costa del Golfo. Rebecca, dime que este correo es una broma. Me temo que no. ¿Te fuiste? Me despidieron esta mañana. Hubo un silencio, luego un largo silbido. ¿Ethan entiende que tú finalizaste nuestro acuerdo de 5 años hace 3 días? Aparentemente no. Otro silencio, y luego Víctor se rió. El tipo de risa que la gente hace cuando se da cuenta de que un desastre se acerca a otra persona. ¿Quién se encargará de las aprobaciones de carga peligrosa esta noche?
Me recliné en mi asiento. Probablemente Ethan. Quizás Madison. Víctor se rió aún más fuerte. Absolutamente no. Mis conductores no tocarán cargas reguladas sin que alguien competente las supervise. Esa es tu decisión. Maldita sea que lo es. La llamada terminó. La primera ficha de dominó. 5 minutos después llegó otra llamada. Luego otra y otra. Preguntas, preocupaciones, solicitudes de aclaración. Nadie estaba enojado. Estaban preocupados no por mí sino por Titán. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Estas personas nunca confiaron en la empresa. Confiaron en las personas dentro de ella. Y Ethan acababa de despedir a una de esas personas. Para el mediodía, las consecuencias ya estaban comenzando. Pero Ethan todavía pensaba que había ganado. No tenía idea de que la verdadera tormenta aún no había comenzado. No conduje a casa. Sentarme en mi apartamento mirando las paredes no iba a ayudar. En cambio, me dirigí a un pequeño restaurante de carretera a pocos kilómetros de la sede. Era el tipo de lugar donde los camioneros se reunían a todas horas. Cabinas grasientas, café fuerte sin tonterías. Exactamente mi tipo de ambiente. La camarera, Carol, me reconoció de inmediato. ¿Ya tuviste un día largo? Se podría decir que sí. Lo de siempre. Que sea doble. Ella asintió y llenó una taza lo suficientemente grande como para hacer flotar una canoa. Abrí mi portátil y me instalé en una cabina de la esquina. Casi al instante mi teléfono comenzó a vibrar. Números desconocidos, gerentes de transportistas, oficinas portuarias, supervisores de despacho y luego Ethan. Vi su nombre parpadear en la pantalla, y rechacé. 5 segundos después, volvió a llamar, y rechacé. Una tercera vez, y volví a rechazar. Durante 23 años, había respondido a cada llamada de emergencia. Hoy no era mi emergencia. Tomé un sorbo de café. Sabía mejor de lo habitual, probablemente porque la libertad estaba mezclada en él. Exactamente a las 11 de la mañana, comenzó la reunión diaria de operaciones de Titán. Normalmente yo la dirigía. Cada gerente de almacén, coordinador de flota y supervisor de despacho dependía de esa reunión. Sin ella, la confusión se extendía rápidamente. Hoy, Ethan y Madison la dirigían. Me los imaginé de pie, frente a personal de operaciones experimentado, tratando de explicar por qué los proveedores de repente querían garantías y revisiones legales. Casi sentí pena por ellos. Casi. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Linda, de nóminas. Rebecca, ¿realmente te has ido? Eso parece. Oh Dios mío, ¿qué está pasando? Linda vaciló. Ethan le está gritando a informática. Aparentemente nadie puede acceder a varios portales de proveedores. Sonreí. Eso no era sabotaje. Era negligencia. Años antes, yo había configurado múltiples sistemas de seguridad. No porque quisiera el control, sino porque a nadie más le importaba lo suficiente como para hacerlo correctamente. Las aprobaciones de autenticación todavía estaban vinculadas a mi perfil de autorización. Todos lo sabían. Nadie se molestó en actualizarlo. Ahora la empresa estaba descubriendo lo que sucede cuando ignoras el mantenimiento. Linda bajó la voz. Dice que los dejaste fuera. Yo no dejé a nadie fuera. Simplemente dejé de ser empleada allí. No es lo mismo. Otra llamada llegó antes de que pudiera responder. Esta vez era uno de los mayores proveedores de combustible de Titán. Cambié de línea. Rebecca, qué oportuno. ¿Qué está pasando por allí? Recibimos la notificación de tu partida. Correcto. ¿Quién se encarga ahora de la autorización de la flota? Ethan Lawson. El representante hizo una pausa. ¿Ha completado la revisión de cumplimiento? No que yo sepa. Otra pausa. Luego vinieron las palabras que esperaba.
Estamos suspendiendo temporalmente las extensiones de crédito automáticas hasta que completemos una revisión de la gestión. ¿Tiene sentido? Gracias. Cuando terminó la llamada, miré por la ventana del restaurante. La lluvia goteaba por el cristal. Una extraña calma se apoderó de mí. No estaba destruyendo nada. El sistema se estaba protegiendo a sí mismo. Cada proveedor tenía protocolos de riesgo. Cada contrato tenía cláusulas de continuidad. Cada socio tenía procedimientos. Todo lo que yo había hecho era irme. El liderazgo de Titán simplemente nunca entendió lo que significaría que me fuera. La siguiente llamada provino de una firma de agentes de aduanas, luego de un consorcio de almacenes, y después de una alianza regional de camiones. Cada conversación seguía las mismas preguntas, preocupaciones, pausas temporales, revisiones adicionales. La máquina se estaba ralentizando, no porque alguien odiara a Titán, sino porque nadie confiaba en Ethan. La confianza tarda años en construirse. Puede desaparecer en una mañana. A las 12:37 de la tarde mi teléfono explotó con otra llamada entrante. Madison. La curiosidad me venció y respondí. Rebecca, su voz sonaba frenética. Tienes que ayudarnos. ¿Ayudar con qué? Los conductores no pueden acceder a varias instalaciones seguras. Los proveedores no aprueban las facturas. Los sistemas de despacho se están congelando. Fruncí el ceño. ¿Congelando? Interesante elección de palabras. Madison casi gritó. Deja de ser difícil. Estamos tratando de dirigir una empresa aquí. Entonces quizás no deberías haber despedido a la gente que la dirigía. Siguió un silencio agudo. Luego la voz de Ethan apareció en el altavoz. Basta de juegos. Necesitas proporcionar acceso de inmediato. ¿Acceso a qué? Sabes perfectamente a qué. En realidad, no lo sé. Todo lo que describes pertenece a Titan Frat. No a mí. La empresa no puede funcionar. Eso es desafortunado, Rebecca. No, Ethan. Dijiste que yo era reemplazable. Ahora parece la oportunidad perfecta para demostrarlo. Escuché algo romperse en el fondo. Probablemente una taza de café. Quizás un portátil. Quizás la confianza de Ethan. Difícil de decir. Escucha con atención, espetó. Si no cooperas, te demandaré. ¿Por qué? ¿Sabotaje? Me reí. Una risa de verdad esta vez. Ethan, no toqué ni un solo sistema de la empresa. Terminaste mi empleo. Tus propias políticas de seguridad eliminaron mi autorización. Eso no es sabotaje. Es tu decisión funcionando exactamente como se pretendía. Su respiración se volvió más pesada. La gente está perdiendo dinero por esto. Entonces quizás deberías haberlo considerado antes de despedir a la persona que gestionaba las operaciones críticas. Otro silencio, más largo esta vez. Luego intentó un enfoque diferente. Vuelve. Discutiremos todo. La oferta llegó demasiado tarde. No, gracias, Rebecca. Buena suerte, Ethan. Terminé la llamada. El restaurante de repente se sintió muy silencioso. Carol llegó con más café. Pareces como si alguien te acabara de entregar un billete de lotería ganador. No exactamente. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando el café oscuro. Una lección muy cara. ¿Para quién? Para mi antiguo jefe. Afuera, los camiones rodaban por la autopista. Los negocios continuaban. La carga seguía moviéndose. El mundo no se detuvo. Pero en algún lugar de la ciudad, las oficinas ejecutivas de Titan Frat estaban empezando a comprender una dolorosa verdad. Los títulos elegantes no dirigen las empresas. Lo hace la gente. Y para la primera hora de la tarde las primeras grietas importantes ya se estaban extendiendo por los cimientos. El colapso había comenzado oficialmente.
A media tarde toda la industria de la logística sabía que algo andaba mal en Titan Freight. A las principales cadenas de noticias aún no les importaba. Para ellos, la logística era invisible. Los camiones se movían. Los paquetes llegaban. Los estantes de las tiendas permanecían llenos. Nadie prestaba atención a menos que algo se rompiera. Pero dentro del mundo del transporte la gente hablaba. Los foros del sector explotaban. Los grupos de despacho bullían. Los expertos de la industria hacían llamadas telefónicas. Y cada conversación parecía incluir mi nombre. Estaba sentada en el restaurante terminando otra taza de café, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la llamada me hizo detenerme. Daniel Cross, vicepresidente regional de Gereizen Global Logistics, el mayor competidor de Titan. Daniel había estado tratando de reclutarme durante años. Cada Navidad llamaba. En cada ciclo de ascensos, llamaba. Cada vez que Titan ignoraba mis contribuciones, de alguna manera se enteraba y llamaba. Yo siempre decía que no. No porque amara a Titan, sino porque creía que la lealtad importaba. Aparentemente era la única. Rebecca. Daniel sonaba inusualmente alegre. Dime que los rumores son ciertos. Depende de qué rumor. El que dice que Titan despidió a la persona más inteligente de la empresa. Me reí entonces. Sí, ese rumor es cierto. Hubo una breve pausa. ¿Dónde estás? En un restaurante. Excelente. Quédate ahí. ¿Por qué? Porque vamos a almorzar. Daniel no estaba preguntando. Estaba afirmando. Una hora más tarde un sedán de lujo negro entró en el estacionamiento. Carol casi deja caer una cafetera cuando lo vio. ¿Eres rica en secreto? Todavía no. Daniel ya estaba sentado cuando llegué a un restaurante privado en el centro. Se levantó y me estrechó la mano. Te ves sorprendentemente tranquila para alguien que acaba de perder su trabajo. Perdí un trabajo. No me perdí a mí misma. Por eso eres valiosa. Nos sentamos. El camarero trajo los menús. Ninguno de los dos los abrió. Ambos sabíamos que no se trataba de comida. Titan se está desangrando, dijo Daniel. ¿Qué tan grave? Peor cada hora. Ya hemos recibido solicitudes de varios de sus principales clientes. Solicitudes de transferencia. Consultas de emergencia. Es lo mismo. Asentí. Tiene sentido. Daniel se inclinó hacia adelante. Quiero que vengas a trabajar para Gereizen como vicepresidenta. Autoridad total. Línea directa de reporte a mí. Sin niñeras corporativas. Sin consultores de cultura. Sin influencers que fingen ser ejecutivos. Sonreí. Había hecho su tarea. ¿Cuál es el truco? No hay ninguno. No necesito otro gerente. Necesito a alguien que realmente entienda de logística. Por primera vez en todo el día, consideré seriamente el futuro. No la venganza, no Titan. Mi futuro. Después de 23 años, quizás era el momento. Daniel continuó. Traes tu experiencia. Construyes la división a tu manera. Contratas a quien confías. Creas los estándares. La oferta era tentadora. Peligrosamente tentadora. Entonces mi teléfono vibró. Una alerta de emergencia de la industria. La abrí. La sangre se me fue del rostro. Daniel lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Miré la pantalla. No. La notificación contenía un informe preliminar de incidente de transporte. Un vehículo de Titan Freight que transportaba productos químicos industriales regulados había estado involucrado en un grave accidente de carretera. Se estaban filtrando materiales peligrosos. Los equipos de emergencia estaban respondiendo. Se me cayó el alma a los pies. Ese envío. Conocía ese envío.
Había revisado personalmente sus requisitos de cumplimiento a principios de la semana. El transportista asignado era altamente capacitado, altamente certificado, extremadamente fiable. A menos que... Inmediatamente llamé a Víctor. Respondió al primer timbrazo. Rebecca, dime que ese no es uno de tus conductores. No lo es, su voz sonaba furiosa. Entonces, ¿quién conducía? Un reemplazo. El corazón se me encogió. ¿Qué reemplazo? Ethan contrató a alguien de un mercado digital de transporte de carga. Aparentemente estaba desesperado por mover la carga. Cerré los ojos. Dios mío, el conductor no estaba debidamente certificado. El silencio de Víctor lo confirmó todo. El peso de la situación cayó sobre mí. Esto no era carga retrasada. No era una entrega equivocada. Era seguridad pública. La gente podría resultar herida. La empresa podría enfrentar investigaciones federales. Las vidas podrían cambiar para siempre. ¿El conductor está vivo? Apenas, pero sobrevivirá. La carretera no estará abierta durante horas. Los equipos de la Agencia de Protección Ambiental ya se dirigen hacia allí. Daniel se reclinó lentamente, la situación finalmente registrándose. Eso es catastrófico. No, levanté la vista. Catastrófico es lo que sucede a continuación, porque los reguladores van a hacer una pregunta. ¿Quién aprobó el envío? Y Titán no tendrá una buena respuesta. Mi teléfono sonó de nuevo, luego otra vez y otra vez. Contactos de la industria, pedidos, clientes. Todos querían información. Todos querían tranquilidad. Todos querían a alguien competente. Desafortunadamente para Titán, habían despedido a esa persona esta mañana. Daniel cruzó las manos. La empresa está acabada. Asentí. No hoy. No mañana. Pero eventualmente sí. Porque la logística funciona con confianza y la confianza acababa de derramarse por toda una autopista, junto con varios miles de galones de productos químicos industriales. La sala quedó en silencio. Daniel finalmente empujó un contrato sobre la mesa. Vicepresidenta de Operaciones Estratégicas. Tu oficina, tu equipo, tus reglas. Miré los papeles y luego por la ventana. En algún lugar de la ciudad, Ethan Lawson probablemente todavía estaba convencido de que podía arreglarlo todo. No podía. La avalancha ya había comenzado. Y por primera vez en 23 años, no estaba debajo de ella. Estaba de pie segura al otro lado, viéndola caer. Al anochecer, la sede de Titan Freight parecía menos una oficina corporativa y más la escena de un desastre. Vehículos policiales llenaban secciones del estacionamiento. Los reporteros se congregaban afuera. Había emergencias en cada piso. Los teléfonos sonaban sin parar, y nadie parecía tener respuestas. Mientras tanto, yo acababa de firmar el contrato con Geraisen Global Logistics. 23 años en una empresa, desaparecidos con una sola firma. Se podría pensar que me sentiría culpable. En cambio, me sentía agotada. Daniel me consiguió una oficina temporal dentro de la sede de Geraisen. La vista daba al puerto. Los barcos se alineaban en el horizonte. Miles de contenedores se movían por las terminales de abajo. Toda la cadena de suministro zumbaba como una máquina gigante. A diferencia de la máquina de Titán, esta todavía funcionaba. Estaba a mitad de revisar la documentación de transición cuando llegó otra llamada. Arthur Reynolds, el principal asesor legal de Titán. Si Arthur llamaba personalmente, las cosas estaban peor de lo que pensaba. Rebecca. Su voz sonaba cansada. Muy cansada. Día difícil. Se podría decir que sí. ¿Qué está pasando? Arthur suspiró. El Departamento de Transporte ha incautado los registros operativos. Hay investigadores federales involucrados. La junta directiva está en sesión de emergencia. ¿Y Ethan? Larga pausa. En pánico. Eso no me sorprendió. ¿Qué necesitas?
La Junta quiere hacerte una oferta. Me reí. Arthur, no. Hablan en serio. ¿Qué tan en serio? Muy en serio. Di tu cifra. Me recliné. Interesante. Continúa. Quieren que vuelvas. No de forma permanente. Como consultora. Para ayudar a estabilizar las operaciones. Ayudar a comunicarte con los reguladores. Ayudar a evitar el colapso total. Miré por la ventana. 23 años de lealtad. Una mañana de falta de respeto. Y ahora querían un rescate. ¿Qué cambió exactamente? La respuesta de Arthur llegó de inmediato. La Junta finalmente se dio cuenta de que no eras reemplazable. Casi me reí de nuevo. Demasiado tarde. Eso es lo que les dije. Entonces, ¿por qué llamas? Porque Richard Lawson vuelve a casa. Eso captó mi atención. El fundador. Su jet privado aterrizó hace una hora. Y Arthur exhaló lentamente. Está furioso. Con Ethan, con todos, incluyéndote a ti. No me sorprendió. Richard Lawson construyó Titán. Verlo colapsar en un solo día no podía ser fácil. Exige respuestas, continuó Arthur. La Junta cree que eres la única persona a la que realmente escuchará. Consideré eso. Richard y yo siempre nos habíamos respetado. No éramos amigos ni familia, sino profesionales. Y los profesionales entienden la realidad. Lo pensaré. Arthur bajó la voz. Rebecca, por si sirve de algo, tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre todo. La línea se cortó. Me senté en silencio durante varios segundos. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto, número desconocido. El mensaje contenía solo 3 palabras. Te necesitamos. Seguido de una dirección. Sede de Titán. Sala de juntas. 8 de la noche. Sin firma. Sin explicación. Ya sabía quién lo había enviado. Richard Lawson. El viejo nunca malgastaba palabras. Miré el reloj. 7:12 de la tarde. Daniel entró en la oficina. Pareces alguien que acaba de recibir un desafío. Quizás lo recibí. Se fijó en el mensaje. Eso es de Titán. Sí. ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie. Voy a escuchar lo que tienen que decir. Daniel sonrió. Un cierre. Algo así. El viaje a través de la ciudad se sintió extraño. Apenas esa mañana había sido una empleada. Ahora llegaba como una extraña. Cuando llegué a la sede, la atmósfera era surrealista. Furgonetas de noticias bordeaban la calle. Los empleados se agrupaban cerca de las entradas. Había oficiales de seguridad por todas partes. El edificio parecía herido, como si el caos interior de alguna manera se hubiera vuelto visible desde el exterior. El guardia de la entrada me reconoció de inmediato. Bienvenida de nuevo, Rebecca. No he vuelto, solo estoy de visita. El viaje en ascensor hasta la planta ejecutiva pareció más largo de lo habitual. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba en silencio. Sin asistentes, sin ejecutivos, sin charlas, solo tensión. Las puertas de la sala de juntas estaban abiertas. Dentro se sentaban 12 directores, varios abogados, Arthur y a la cabeza de la mesa, Richard Lawson, el fundador. Parecía más viejo de lo que recordaba. No débil, solo cansado. El tipo de cansancio que proviene de ver años de trabajo desmoronarse. Todos se giraron cuando entré. Richard no se levantó. Yo tampoco. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente él rompió el silencio. Te llevaste la mitad de mi empresa en un día. Sin saludos, sin charlas triviales. Clásico de Richard. Saqué una silla. No, lo corregí. Tu hijo la regaló.
Algunos miembros de la junta se movieron incómodamente. Los ojos de Richard se entrecerraron. Siempre fuiste directa. Y tú siempre dijiste valorar la honestidad. Por primera vez vi el más mínimo indicio de una sonrisa. Luego desapareció. La sala se volvió seria de nuevo. Arthur deslizó una pila de informes hacia mí. La evaluación de daños. Los ojeé. Envíos pausados, contratos congelados, revisiones regulatorias, salidas de clientes, millones en pérdidas, y la cifra seguía subiendo. Richard me observaba leer. Y bien, ¿quieres mi opinión profesional? Para eso estás aquí. Cerré la carpeta. Titán no está teniendo una crisis operativa. Está teniendo una crisis de liderazgo. Silencio. Varios directores apartaron la mirada. Richard se mantuvo concentrado. Continúa. Tus proveedores no confían en Ethan. Tus transportistas no confían en Ethan. Tus clientes no confían en Ethan. Tus empleados no confían en Ethan. La confianza es el fundamento de la logística. Sin ella, nada se mueve. Richard se reclinó. ¿Y de quién es la culpa? Tuya. La respuesta golpeó la sala como una granada. Varios directores visiblemente se estremecieron. Richard no. Interesante. Promoviste a alguien que no estaba preparado. Ignoraste las advertencias. Recompensaste la confianza en lugar de la competencia. Y cuando la gente expresó sus preocupaciones, nadie escuchó. El fundador me miró fijamente durante varios segundos, y luego asintió lentamente. Finalmente alguien lo dijo en voz alta. La sala quedó en silencio. Por primera vez en toda la noche nadie discutió porque todos sabían que era verdad. Y esta, la peor parte, era que la conversación solo estaba comenzando.